Bueno, pues muy buenos días a quienes nos acompañan desde América Latina y buenas tardes a quienes lo hacen desde acá, desde España. Lo primero, muchísimas gracias por participar en esta sesión en la que nos gustaría profundizar en el tema de pérdidas y daños de cara a la próxima cumbre del clima. Pues estamos firmemente convencidos de que es uno de los mayores retos a los que tenemos que hacer frente de cara a las negociaciones internacionales, no solo por su magnitud, sino también por ser un ámbito no exento de debates, especialmente a lo que definición de concepto, incluso financiación respecta. Pero antes de entrar en materia, me presento, soy Elena Vizcay y formo parte del equipo de Ambición COP, que es una propuesta que surgió ya en la pasada Cumbre del Clima con la intención de animar la participación de la sociedad civil en esta cita internacional, poniendo el foco especialmente en España y en Latinoamérica. Para ello, y después de la grata experiencia que tuvimos el año pasado, de cara a este año nos hemos marcado tres ejes principales de acción. En primer lugar, queremos contribuir al avance de los procesos de ambición vinculados a la agenda climática global. Además, queremos facilitar el acceso a la información sobre los acuerdos políticos climáticos con el objetivo de que los actores no gubernamentales puedan ellos también promover la aceleración de la acción climática y facilitar el seguimiento de la cumbre. Y además queremos ser útiles y queremos facilitar el alineamiento de los esfuerzos gubernamentales con iniciativas que surgen también desde otros sectores sociales, como puede ser el sector privado o la sociedad civil. Y para ello, a través de nuestra web, que enseguida os la compartiremos a través del chat, ofrecemos tanto información de actualidad vinculada con la próxima COP, como eventos. Estamos desarrollando también una herramienta específica que permita impulsar las acciones de advocacy y de incidencia. Y, por supuesto, organizamos nuestros propios actos, como el que tiene lugar esta tarde, como con este debate, en el que queremos animar un poco a la reflexión y al debate, ¿no? Esta tarde, como decía, ponemos el foco en una cuestión que pensamos que es fundamental para la justicia climática. En este sentido, en materia de pérdidas y daños, cabe recordar que se demanda un reconocimiento de responsabilidades y partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a los daños generados por el cambio climático, pero seguimos encontrando importantes puntos de debate y lagunas en torno a esta cuestión. De hecho, la última precumbre de Bonn, que se celebró hace unos días, hace escasas 2 semanas, es un ejemplo de ello, ¿no? Pero a estas alturas lo cierto es que no podemos conformarnos y no podemos prolongar debates en cierto modo estériles. Es tiempo de atender ya esta materia y llevar a cabo una acción ambiciosa, consensuada y unificada. Por ello, muchas son las voces que reclaman que la COP27 sea la conferencia de la implementación y que se atiendan cuestiones como el vacío conceptual o la financiación que existe en torno a la cuestión de pérdidas y daños. Y este es precisamente el foco que vamos a tratar en esta sesión. Cómo impulsar este tema para que la COP27 sea realmente la COP de la implementación. Bueno, para ello contamos, he de decirlo desde ya, con un estupendo panel de expertos procedentes del sector privado, del sector público, entidades de la sociedad civil, entidades financieras, entidades también del sector privado, vinculadas con el ámbito de la cooperación, que presentaré enseguida. Pero antes de darles la palabra, también me gustaría agradecerles no solo que nos acompañen esta tarde, sino todo el trabajo previo que hemos hecho de manera colaborativa para poder llegar a esta sesión, ya que desde Ambición COP realizamos un análisis, un informe en el que analizábamos los avances que se han dado en materia de pérdidas y daño hasta la COP, con el objetivo de establecer un punto de partida, un estado del arte y ver dónde estamos para analizar qué es lo que debemos pedir de cara a la próxima cumbre. Y la aportación de todos los expertos que nos acompañan esta tarde ha sido fundamental para poder validar este informe. Así que muchísimas gracias por este trabajo compartido previo incluso a esta sesión. De hecho, bueno, enseguida os lo compartiremos también el documento a través del chat para que podáis tener acceso directo a él. Y bueno, dicho esto, ya comenzamos y vamos a ir poco a poco entrando en materia, ¿no?
Ya, sí que sí, es hora de ceder la palabra a nuestros expertos. Y antes de darles paso, me gustaría recordarles que al final de este bloque de intervenciones vamos a abrir un turno de preguntas para que puedan enviar todas las personas que nos acompañan las cuestiones, comentarios, dudas que les puedan surgir a través del chat o si no del canal de preguntas y respuestas que verán en la parte inferior de sus pantallas. Nosotros las iremos recopilando y al final de la sesión, como decía, abriremos un bloque de preguntas del público para poder debatir y para poder escuchar otras voces. Bueno, ahora ya sí, vamos a darle duro, a hacer pensar a la materia gris y para ello me gustaría lanzar una primera pregunta y poner la mirada en el ámbito de la financiación, que como decía al comienzo es uno de los grandes retos por resolver. Y para ello contamos con la presencia, con la compañía y con el conocimiento de Diana Cárdenas, del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Diana, muchas gracias por acompañarnos y nos gustaría que nos explicases de manera sencilla y breve los retos de financiación que presenta esta cuestión. Muchísimas gracias, Elena. Y bueno, en primer lugar, agradecerte a ti, a Filipina, a todo el equipo de Misión COP por esta iniciativa y por habernos juntado aquí a todos los que estamos. Un gusto desde el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe estar aquí. Y bueno, voy a hacer tal vez una pequeña introducción y conectar con el tema de financiamiento. Solo para mencionarlo, para dar el escenario, ¿no? El Acuerdo de París habla de pérdidas y daños utilizando la frase evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños. Y en el de evitar, minimizar, vamos entrando con mitigación, adaptación, hasta llegar a las pérdidas y daños. Entonces, realmente el abordar las pérdidas y daños debe hacerse considerándolo como un tercer pilar de la acción climática. Entonces, esto es como fundamental para entender toda la lógica de por qué se pide financiamiento también para pérdidas y daños. Porque tenemos, y bueno, y solo para tener un poco del panorama de cómo está el tema de financiamiento, tenemos mecanismos a nivel de convención financieros enfocados en mitigación, tenemos mecanismos enfocados en adaptación. Igual hay un gap enorme, y eso hay que decirlo de entrada, entre la brecha entre el financiamiento que se da para mitigación y adaptación es gigantesca. Estamos hablando de más o menos un 93 a 7%, y la diferencia es abismal en cuanto a lo que se recibe para mitigación y adaptación. Entonces, desde ahí ya estamos teniendo un problema de un desequilibrio fundamental en cómo se están distribuyendo los recursos en la acción climática en estos tres pilares. Y tenemos un cero, bueno, tal vez 2 millones de libras esterlinas que salieron de la COP26 como algo muy simbólico que se hizo desde Escocia, pero en realidad para pérdidas y daños no hay absolutamente nada. Entonces, digamos que la batalla y la pelea va por ahí y toda la discusión y el argumento de los países en desarrollo, sobre todo los más vulnerables, que estuvieron moviendo muchísimo esta agenda, sobre todo en la COP pasada, era ese. O sea, este es un pilar fundamental. Los impactos se sienten cada vez más fuertes, sobre todo en los países más vulnerables, y se van a seguir sintiendo y cada vez más ocasionan, por el tema de la vulnerabilidad de estos países en particular, que además son los menos responsables por la situación que estamos viviendo ahora con el cambio climático, cada vez tenemos problemas más graves y pérdidas materiales, humanas, que son irreparables y que no están cubiertas de ninguna manera. Entonces, ese es como el argumento que viene desde el lado del por qué debería estar en la agenda y de por qué se necesita avanzar en este tema. Creo que en el discurso está muy claro. Ahora hay muchos temas, obviamente, que vienen en la negociación y por qué se sigue bloqueando. O sea, primero tenemos que ver que incluso en cuanto al financiamiento que se comprometió desde 2009 con la meta de los 100.000 millones que deberían haber cumplido los países desarrollados y entregado a partir de 2020 hasta 2025 a países en desarrollo, esto no se ha cumplido. Entonces empecemos por ahí y el problema es como mucho más de fondo. Y si es que esta meta no se cumple y es algo que existe, y estamos hablando encima de temas de pérdidas y daños con todo lo que eso implica, porque estamos conectando con los costos del cambio climático, que cada vez y a medida que no hacemos realmente
un esfuerzo mayor en ambición, también van a seguir aumentando. Estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, si es que en principio compromisos que vienen de hace mucho tiempo no se cumplen, tenemos un problema mucho más amplio y va a ser mucho más difícil tratar de meter un tema adicional. Entonces, este bloqueo que vino de la COP26, ante el esfuerzo que se hizo, que fue gigantesco, desde el grupo sobre todo de los vulnerables, del B20 bueno, y muchísimos otros grupos que estuvieron también posicionando esta agenda, esa era la idea, ¿no? De meter un mecanismo de financiamiento para pérdidas y daños, un facility que se llamó en la COP26 para poder abordar este tema de manera directa y tener un mecanismo así como se tiene para mitigación, un fondo que se tiene como se tiene también para adaptación, aunque es muy diferente. Digamos que igual tendríamos que entrar en otro debate de cómo es la arquitectura del financiamiento y de los mecanismos de financieros de la convención. Pero bueno, esto no se dio. En la COP26 salimos con una gran decepción porque no pasó y nos quedamos con un diálogo que comenzó en esta COP27 y nos dejó en las mismas. Que no hubo avance, no se logró que se le meta, a pesar de que se meta este tema en la agenda de la COP27, pasar a la presión de G77 más China, y de muchos países en desarrollo y países vulnerables que estaban tratando de meter este tema en la agenda. Entonces, digamos que estamos ahí en este momento, la batalla sigue de pie, hacia la COP27 es un tema que queda pendiente y que tenemos que seguir abordando porque cada vez más vamos a seguir sintiendo los efectos, los impactos y las pérdidas y daños van a ser mayores en los países vulnerables y países en desarrollo, y desde una perspectiva de responsabilidades tenemos que seguir trabajando para que esto pueda avanzar en la agenda de la COP y esperemos que logremos avances hacia la COP27 y justamente estamos aquí para conversar sobre eso y espero que nuestros colegas igual y con todo el trabajo que realizaron, que es fabuloso, podamos ir llegando a seguir haciendo presión porque esto avance. Muchísimas gracias, hasta ahí me quedo. Muchísimas gracias, Diana. Ojalá ese diálogo que se inició con más fuerza que nunca en la COP26 cristalice y se materialice por fin en la COP27 y tengamos ya herramientas, mecanismos, vías concretas, sólidas, consensuadas para que ese gap tan impresionante que nos comentabas al inicio de tu intervención, ¿no? De 93,7 e incluso con esas pequeñas migajas casi dedicadas a las pérdidas y los daños, para que por fin adquiera ambición y velocidad, ¿no? Para ello, las alianzas y el trabajo colaborativo y consensuado son ejes imprescindibles. Son la base para llegar a acuerdos ambiciosos. Y en este sentido me gustaría contar con la opinión de Edgar Fernández, de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe. Y en concreto me gustaría preguntarle por la Precop de Bonn que mencionaba anteriormente, donde vimos reivindicaciones más fuertes en torno a la implementación efectiva de sistemas de compensación de pérdidas y daños. Edgar, ¿nos puede relatar los últimos avances y compartir también su opinión y la de AILAC en torno a esta cuestión y sobre los procesos de negociación? Bueno, muchas gracias, Elena, y gracias por la invitación a participar. Además, para aclarar que estoy hablando a título personal. Yo soy asesor de AILAC, pero estoy hablando a título personal. Y sí, ahí estuvimos apoyando, digamos, estuve apoyando entonces a los países de AILAC en las negociaciones ahora en Bonn, tratando de avanzar entonces hacia las negociaciones que se darán en la COP27 este fin de año. Y tal vez para decir que en estos momentos hay dos grandes temas en el tema de pérdidas y daños, hay dos grandes temas que están en la palestra, digamos, que son los que estamos negociando o tratando de meter en la negociación. Uno es el de la Red de Santiago, que creo que no se ha hablado hoy de eso, pero es un tema importante. Recordemos que en la COP de Madrid, que bajo la presidencia de Chile, ahí se estableció la Red de Santiago para tratar de empujar más lo que es la acción y el apoyo en materia de pérdidas y daños, que era un área que todavía no, el mecanismo internacional de Varsovia, que se llama el WIM,
sobre pérdidas y daños era como el área, de las tres áreas del mecanismo, era el área, la acción y el apoyo, era el área que no se había todavía, a la que no se le había dado fuerza todavía, digámoslo así. Las otras dos áreas era la comprensión sobre los enfoques para manejo integral del riesgo, digamos, para entender mejor esos enfoques de manejo integral del riesgo, y también la coordinación de diferentes actores. Pero la tercera área del WIM, del Mecanismo Internacional de Varsovia, sobre acción y apoyo, ya, ¿verdad? Apoyo, lo que estaba hablando Diana, que es el financiamiento y la acción en el terreno, ¿verdad? Esas áreas estaban muy débiles, entonces por eso en Madrid en el 2019 se creó la Red de Santiago, y desde entonces, bueno, vino la pandemia y todo, pero ahí desde ese momento se ha estado intentando ya tratar de operacionalizar, o sea, ya hacer efectiva esta red de Santiago, que es el objetivo de la red de Santiago es catalizar la asistencia técnica de diferentes organizaciones, expertos en el terreno, ¿verdad? Llevar esta asistencia ya al terreno. Entonces, bueno, hay toda una complejidad ahí sobre la negociación, sobre cuál es la estructura que va a tener la red, si va a haber una secretaría que ayude a coordinar esa red y también a hacer el enlace entre los países y las organizaciones de esa red. Entonces, bueno, aquí, al igual que en todos los temas de pérdidas y daños, que es un tema muy político, se ve toda la tensión entre los países desarrollados y los países en desarrollo, ¿verdad? Y entonces, en principio, los países desarrollados solo querían que la red de Santiago fuera, que no hubiera una secretaría física, que lo que hubiera era solo una página de internet, digamos, en donde los países pusieran, bueno, yo necesito esto, y y a través de la página de internet se hiciera la conexión con organizaciones que pudieran prestar asistencia técnica. Pero los países en desarrollo han empujado para darle más carnita, digámoslo así, que haya una secretaría también con expertos en la secretaría que ayuden también a aconsejar a los países en desarrollo a identificar sus necesidades de asistencia técnica, ¿verdad? Porque no es que también los países saben qué es lo que realmente necesitan, entonces, así porque así, ¿verdad? Entonces, que haya ayudarlos a como a establecer un proceso también a nivel nacional con las comunidades, y ya eso es algo todavía que se está discutiendo, y eso fue un tema, digamos, uno de los temas de discusión ahora en Bonn, y que bueno, no se avanzó un poco, digamos, pero todavía falta bastante hacia la COP27, donde se esperaría en la COP27 por lo menos dejar sentadas ya o sea, en una decisión en la COP27, dejar sentado ya algunos elementos importantes para ya echar a andar la red de Santiago, como por ejemplo el establecimiento de esa secretaría, tal vez un proceso para la selección de dónde va a estar hospedada la secretaría, si es en UNEP o en algún lugar donde va a estar físicamente la secretaría, y cómo va a ser financiada esa secretaría de la red de Santiago y cómo va a funcionar ya exactamente la red en sí misma, cómo se va a catalizar esa asistencia técnica en el terreno. O sea, que ya queden algunas cosas sentadas. Entonces, bueno, se hizo algún avance, pero todavía falta mucho para poder tener una decisión en la COP de Egipto. Y el otro tema que ya Diana nos habló bastante fue el del tema del financiamiento, que aquí tal vez para complementar lo que dijo Diana, hubo efectivamente el diálogo del que Diana habló, que se llama el diálogo de Glasgow. Pero cuando se estableció el diálogo de Glasgow, precisamente en Glasgow, en la COP26, simplemente se estableció como un diálogo de 3 años sin ningún resultado. No se dijo, bueno, al final del diálogo esto se va a llevar a la COP para que la COP
tome, o la CMA, ¿verdad? Que es como la COP para el Acuerdo de París, que tome una decisión sobre si se va a establecer un fondo para pérdidas y daños, sobre si se va, eso en qué se va a traducir este diálogo. No se dijo nada, solo va a haber un diálogo de 3 años y ya. Entonces los países en desarrollo han estado empujando mucho para llevar este tema, que es solo un diálogo, ya a la esfera política, digamos, de decisión. Entonces, tratando de poner esto como un ítem en la agenda de, primero ahora en los órganos subsidiarios, que era la reunión de los órganos subsidiarios ahora en Bonn, se intentó ya ponerlo en la agenda, no fue posible. El tema se mandó para Egipto, para ver si se puede meter en la agenda de los órganos subsidiarios en Egipto. Y además G77 y China, que es el grupo de como unos 134, 135 países en desarrollo, hizo una solicitud expresa a la Secretaría de la Convención para que incluyan en la agenda, se incluya en la agenda de la COP y de la CMA el tema de financiamiento para pérdidas y daños. Y entonces va a ser un tema también el tema de la inclusión en la agenda del tema de financiamiento para pérdidas y daños va a ser uno de los temas más espinosos y más a los que se le va a prestar más atención en la próxima COP. El diálogo, no va a haber ya diálogo de Glasgow, porque el diálogo de Glasgow es solo en las sesiones de Bonn en junio de 2022, 2023 y 2024. Pero va a estar el tema de la agenda y ver si no se puede incluir ese tema en la agenda, cómo se puede llevar aún así a las sesiones de negociación el tema. Una puerta podría ser a través del reporte del EXCOM, que el EXCOM es el comité ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia, que existe ya desde el 2013, el EXCOM, y todos los años reporta la COP. Y el EXCOM estaba encargado de colaborar con la presidenta de uno de estos órganos subsidiarios en la organización del diálogo de Glasgow sobre financiamiento. Entonces, esperaríamos que en el reporte del EXCOM se diga algo sobre el diálogo de Glasgow, y ese podría ser como el gancho para poder, cuando se conozca el reporte del EXCOM en Glasgow, perdón, en Egipto, en la COP y en la CMA, ese podría ser un gancho para que ahí se pueda tratar el tema del financiamiento para pérdidas y daños ya a nivel político, digámoslo así, ver qué resultado podría haber. Tal vez paro ahí porque podría seguir hablando mucho rato, pero sé que el tiempo es muy limitado. Muchas gracias por compartir estas impresiones con nosotros, Edgar. Efectivamente, estamos en un tema que nos daría para mucho, no para una hora, sino para muchas horas. Y bueno, gracias por este ejercicio de síntesis. Como comentabas, quedará por ver cómo este tema se mete, tiene un espacio propio en la agenda y en las negociaciones. Es algo que todavía está por concretar, pero confiemos en que lo tenga y sea un tema crucial. Y bueno, pues para ello, si bien es cierto que aludías a que en ocasiones ha habido ciertas fricciones, lo cierto es que también ha habido muchas sinergias e iniciativas de cooperación norte-sur que han hecho que poco a poco este tema vaya avanzando, ¿no? Y pues incluso la propia red de Santiago se ha visto dentro de este organismo propuestas de acción conjunta. Y para ahondar un poquito en esta materia, me gustaría invitar a que Marc Chapelier y Fátima Andrade, de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, de la FIAP, nos cuenten cómo trabajan desde este organismo el apoyo específico a pérdidas y daños, en concreto a través del programa Euroclima Más, que apoya a países de América Latina con el fin de que puedan alcanzar sus metas climáticas recogidas en las NDCs. Marc, Fátima, cuando queráis, la palabra es vuestra. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir mente que yo creo que va a ayudar un poco a ilustrar el trabajo de Euroclima.
Queríamos comentarles el trabajo que se lleva a cabo dentro del programa Euroclima Plus en materia de daños y pérdidas. Euroclima, por contextualizar muy brevemente, se trata de un programa de la Unión Europea que apoya a los países de América Latina a reducir el impacto del cambio climático y sus efectos en el sentido de sus compromisos climáticos a nivel nacional, ¿no? En sus contribuciones determinadas a nivel nacional. El programa tiene 6 líneas de acción, no me voy a parar, hay 3 líneas prioritarias que pueden ver acá y 3 líneas transversales. Está implementado por 7 agencias, 5 agencias bilaterales y 2 agencias de Naciones Unidas. La tipología de acciones que damos de apoyo dentro del programa pues son de este tipo que ven acá: asistencias técnicas, estudios, encuentros y seminarios, intercambio de buenas prácticas e intercambios entre homólogos y capacitaciones. En este contexto, en el contexto de los apoyos que damos a los países que se establecen a demanda de los propios países, hemos estado trabajando y acompañando afortunadamente a Uruguay en su mecanismo de sistematización de daños y pérdidas por eventos de origen climático. Muy brevemente, aquí recogemos cuál ha sido el proceso que ha llevado a cabo Uruguay en el marco de la aprobación de su Política Nacional de Cambio Climático y de su primera NDC. Constituyó un grupo de coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, y dentro de este grupo hay un subgrupo de trabajo que es el específico de daños y pérdidas, que viene trabajando desde 2016 y que nosotros desde 2018 le hemos ido acompañando en ciertas tareas. Recoger y recalcar que parte del trabajo que se ha ido haciendo conjuntamente tiene que ver con las estimaciones de los efectos directos y los impactos macroeconómicos por sectores de un año de referencia que fue el 2018 por eventos climáticos. En los sectores que se fueron abordando fueron el sector social, el sector infraestructura y el sector productivo. Y más de 10 reportes de estas estimaciones basadas en la metodología de CEPAL, pero teniendo en cuenta pues, la información disponible, ¿no?, que se tenían en el momento. De estos reportes se hace un análisis crítico y se hace un mapeo de actores que participan para facilitar toda la información de estos reportes con sus diferentes roles. El reporte que sistematiza toda esta información recoge y arroja recomendaciones metodológicas por sector, hace un análisis crítico y sobre todo prepara y propone una hoja de ruta para trabajar entre 2022 y el 2025, ¿no? Esta es la hoja de ruta que tiene el Ministerio de Ambiente del Gobierno de Uruguay, que recoge estas 5 componentes de fortalecimiento para poder implantar y gestionar lo que sería el sistema de evaluación de daños y pérdidas por eventos adversos. El primer componente tiene que ver con la habilitación del marco institucional, de la gobernanza, de los arreglos institucionales, del fortalecimiento y las capacidades en este tema. El componente 2 tiene que ver con el fortalecimiento de la plataforma que actualmente tienen, que es el MIRA, que es el Monitor Integral de Riesgos y de Impactos y Afectaciones, para gestionar esta información. El tercer componente sería un desarrollo metodológico. Y el cuarto y el quinto componente tiene que ver con los reportes sucesivos, 2 reportes sucesivos para los años 2022 y 2023 que permitan pues, sistematizar toda esta información. Sin más, comentarles que todo este trabajo se va a publicar, esperamos que a final de julio, principios de agosto, y que, bueno, que el grupo de trabajo, tanto el grupo de trabajo de daños y pérdidas como todo el Ministerio de Ambiente de Uruguay, pues tiene mayor detalle e información de todo el proceso. Y le doy la palabra a mi compañero Marc, que va a profundizar en la comunidad de aprendizajes prácticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Y muchas gracias por la invitación. Como presentaba Fátima, aquí os proponemos otro enfoque, no tanto dirigido a un país en concreto, sino un enfoque más regional. El programa de Euroclima también propone este concepto de comunidad de aprendizaje, una comunidad que se creó con pues, todos los países interesados en trabajar en temas de monitoreo y evaluación relacionados con el cambio climático. Este año, tras un análisis con los participantes, vimos un interés en trabajar el tema de pérdidas y daño, y entonces decidimos hacer como un ciclo dedicado a esta temática, ¿no? La idea era hacer como 4 sesiones y en cada sesión poder explicar tanto un poco más el aterrizaje del marco conceptual de pérdidas y daño, siempre con una relación a la parte de monitoreo y evaluación, y luego identificación de experiencias o intercambio de
de know-how, ¿no? de distintos países. Aquí os pongo un poco de resumen de estas 4 sesiones y los temas principales que se han tratado. Como veis, hay esta mezcla entre pues, explicar el concepto, porque nos hemos dado cuenta que al final mucha de la gente que sí sabe que va a tener que trabajar en temas de pérdidas y daño no tienen tan claro el concepto como tal, y al final este concepto pues, es algo que puede variar mucho en función de los contextos, etcétera. Entonces vimos esta necesidad, ¿no? de ir afinando estos conceptos, y luego hay como una duda sobre un poco las expectativas a nivel de reporte, ¿no? de monitoreo de evaluación en el futuro. Luego tuvimos pues, experiencias de países en concreto. Tuvimos pues, la presentación de Gladys, que está aquí con nosotros, sobre la parte más institucional de Chile, cómo relacionar, digamos, pérdidas y daño con una gobernanza robusta. Luego tuvimos una metodología propuesta por Colombia, más orientada al tema de daños ambientales, con una propuesta muy didáctica, y luego la experiencia de Uruguay que acaba de comentar Fátima. La CEPAL también participó para presentar 2 metodologías, una más orientada a una evaluación post-desastre, que es la que ha utilizado de referencia a Uruguay y otros países como Colombia, que es un documento de 2014, y también otra metodología que es un poco la idea de estimar el coste, ¿no? de no actuar frente a un tema como es pérdidas y daño. En esta presentación os puse un poco los links, parte 1 y parte 2, digamos, del formato, de la sistematización de los intercambios de estas sesiones, y en breve publicaremos los 2 que faltan en la página de la web de Euroclima. Si puedes pasar, por favor. Y así, a modo de resumen, un poco para cerrar esta imagen global que intentamos conseguir a través de la comunidad de práctica, vemos que hay muchos países que están trabajando en el concepto, que hay mucho interés a nivel región sobre esta temática. Tuvimos pues, Uruguay, Chile y Colombia que presentaron, pero también México y Panamá que expresaron interés en presentar algo. Y entonces la idea que tuvimos es generar un documento que resuma un poco todo lo que se ha llevado discutiendo dentro de las sesiones, y que sea como un poco un estado del arte, aunque muy resumido, muy sintético, de la pérdida de daño en la región. Ahí también la idea es levantar un poco los desafíos principales y necesidades de cara a justo lo que se comentaba antes, la red Santiago Network, de poder, digamos, hacer un primer acercamiento a las necesidades de estos países en relación con pérdidas y daño. Entonces aquí pues pongo unos desafíos así que se identificaron a lo largo de las sesiones. Lo primero, la diversidad de enfoques en función de cómo interpretamos que se considera pérdidas y daño, pues puede haber unos criterios u otros. Luego, en función de esto, también va a depender la metodología que utilicemos y los datos que vamos a rescatar. Y hay una cosa que sí que es común, es que la información viene en múltiples sectores, como lo acaba de comentar Fátima, y eso genera pues una dificultad a la hora de conseguir estos datos. Hay sistemas que ya existen y es cómo aprovechar estos sistemas para evitar duplicar y crear uno nuevo específico de pérdidas y daño. Entonces, ahí hay propuestas en función de cada contexto y cada país. El marco regulatorio tiene que ser robusto, y yo creo que ahí hay una necesidad de fortalecimiento, pero sobre todo el tema de arreglos institucionales, que yo creo que ahí Gladys es la persona más para, digamos, explicar, ¿no? Un caso concreto de un país como Chile. Y ahí os puse también el link a la comunidad de práctica, donde pues hay la información respecto a este ciclo sobre pérdidas y daño, y luego toda información adicional sobre lo que es la comunidad de práctica. Y poco más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, Marc. La verdad que me lo has puesto en bandeja, porque ahora mismo pensaba darle paso a Gladys, así que vamos a recoger un poco tu pregunta y vamos a trasladársela directamente, Gladys, del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, para que nos cuente un poco cómo trabajan desde allá.
Sí que os voy a pedir, antes de darle paso a Gladys, Marc, Fátima, que nos compartáis a través del chat las publicaciones que podíamos ver en vuestra presentación, para que así todas las personas que nos acompañan puedan tener acceso directo a ellas, que seguro que aporta información súper interesante y nos ayuda a todos a comprender más y mejor lo que hacéis desde Euroclima. Y ahora sí, Gladys Antís García, del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Creo que tenías problemillas de conexión, pero finalmente te has podido unir. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, recogiendo un poco el testigo, ¿nos puede explicar de manera sencilla pues, retos de financiación que se presentan en esta materia en Chile, en el caso concreto de su país? Disculpas por el atraso, pero logré escuchar gran parte de las presentaciones a partir de Diana, así que fue súper constructivo y fructífero lo que escuché. Y comparto mucho de lo que se expresó acá por los distintos presentadores. Mira, en el caso de Chile, nosotros tenemos grandes brechas todavía que llenar. Tenemos un sistema, como todos los países, yo creo, un sistema que funciona en términos de riesgo de desastre, una oficina de emergencia, etcétera, y tenemos el sistema de cambio climático, y por lo tanto nuestras brechas yo veo que son más desde el punto de vista de construir sobre lo que tenemos, pero para pérdidas y daños focalizados en cambio climático, pérdidas y daños de cambio climático. Entonces ahí lo que necesitamos en verdad es un poco un apoyo, no sé si externo o interno, pero de gente con suficiente experiencia en el ámbito de pérdidas y daños, de manera de que nos ayude a identificar efectivamente cuál sería la mejor gobernanza. Quizás no construir nuevas instituciones, no armar instituciones nuevas, pero sí trabajar con lo que tenemos a nivel nacional y a nivel de divisiones administrativas, que todos los países tenemos divisiones como regiones, en el caso de Chile, o municipios. Entonces, ¿cómo construimos esa gobernanza para pérdida y daño? Y el otro tema, en eso en realidad no hemos avanzado, pero lo que nos falta es como sentarnos a pensarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos con lo que tenemos y cómo hacemos todas estas conexiones y estas coordinaciones para que la cosa fluya y funcione? No solamente en el tema de desastre, porque ya el marco de Sendai da como una bajada, ¿cierto?, de cómo tienen que funcionar los comités o las plataformas en términos de desastre, pero en cambio climático y pérdidas y daños relacionados al cambio climático. Y en temas de información también creo que tenemos una brecha. Como comentó FIAP, el estudio que se hizo acá de CEPAL, se hizo un estudio de costos de inacción. Y esa es la información que existe para algunos sectores específicos, además de que tenemos ya un atlas de riesgo que está también disponible, que tiene también varios sectores específicos donde se midieron riesgos futuros para el cambio climático utilizando escenario RCP 8.5 del IPCC y con proyecciones y cruzándolo con los distintos niveles de exposición y de vulnerabilidad de varios sectores. Entonces eso está como a disposición, pero eso es una foto del momento, ¿ya? Algo importante que sucedió ahora fue que se aprobó la Ley Marco de Cambio Climático en Chile. Hace un mes fue el lanzamiento. Esta tiene una definición de pérdida y daño, bien como amplia en el sentido de que son pérdidas, que son daños, que son relacionadas al cambio climático, pero tampoco establece como una estructura para pérdida y daño, solamente para cambio climático. Viene a formalizar las instituciones que ya tenemos y también viene a formalizar, por ejemplo, el Atlas de riesgo. Ya, entonces, nosotros esperamos que a futuro, porque el Atlas uno hace un estudio y es una foto del momento, entonces tú tienes que ir actualizando esa información para poder tener indicadores para ver cómo vas mejorando en el tema. Entonces nosotros esperamos que con la ley tengamos recursos financieros y humanos suficientes para mantener esto en el tiempo. Y por lo tanto ir poblando los datos que necesitamos, la información de base, para poder trabajar en el tema de pérdida y daño. Lo otro que nosotros nos comprometimos en nuestra NDC a tener una evaluación, efectivamente, sobre pérdida y daño. La pusimos con un plazo bien amplio, pero esperamos hacerla, de hecho, el próximo año. La pusimos para el 2025, pero esperamos ya que en el año 2023 tengamos esa evaluación de pérdida y daño. La comprometimos en la NDC. Y por lo tanto ahí también va a ser otro input para poder ya comenzar un poco a trabajar con más datos, ¿no? Y con más información para tomar líneas específicas, ya estratégicas de
qué vamos a hacer a futuro. No tanto tener esas pérdidas, sino que cómo evitarlas a futuro, que eso también es parte de la adaptación. Ahora, no sé si me queda un poquito de tiempo para decir algo final. Quería mencionar, porque estuve escuchando las intervenciones anteriores y leí la propuesta que ustedes tienen en la declaración, y me parece efectivamente que en el marco internacional lo importante ahora es justamente el tema, como ustedes mencionan ahí, de financiamiento y gobernanza, como dijeron las presentaciones anteriores. Pero en términos de la gobernanza, yo no estoy pensando, quizás están pensando en la temática de si el WIM debería ser parte de la CMA y la COP o solamente la CMA. Pero esa discusión no es tan fundamental desde la perspectiva de que al final en el quehacer del WIM, del día a día, no lo afecta mucho. O sea, podemos tener la discusión después que tiene que ver con compensación, etcétera, y ahí quizás, claro, entramos en esa área, pero respecto de las tareas del WIM, no es algo que lo afecte mucho, pero sí creo que la gobernanza del WIM es un tema fundamental desde la perspectiva de que lo que existía hasta antes de la COP25 era solamente el EXCOM, que es un comité, y por ese comité se implementaba el WIM, y por lo tanto es absolutamente insuficiente. Entonces ahora viene a reforzarlo la red de Santiago, y ojalá un facility para financiamiento, que es lo que estamos esperando y hemos impulsado, ¿cierto? Sin embargo, yo ahí pondría la atención en que tenemos que construir aprendiendo de los errores y de las cosas buenas. Porque efectivamente necesitamos un facility, pero no necesitamos un facility que sea burocrático, en que no podamos realmente acceder a financiamiento, en que tengamos todos los mismos problemas que tenemos con otros fondos de adaptación y de mitigación. Por lo tanto, ese sistema hay que construirlo de forma inteligente, al igual que lo que resta por construir de la red de Santiago. La red de Santiago efectivamente debiera ser algo, pienso, esta es una opinión incluso personal, que debiera ser algo que sea llevado por los países, y los países tienen que tener una supervisión sobre si está funcionando o no, pero tiene que tener una cierta libertad de acción para que efectivamente funcione y pueda fluir. ¿Ya? Y no cerrar las puertas a oportunidades. Por ejemplo, la red de Santiago efectivamente debiera ser una coordinación con financiamiento o con asistencia técnica en forma de recursos, de capacidad, etcétera, con otros organismos que están fuera de la convención, ¿ya? Incluso privados. Perdón. Entonces, en eso creo que hay que poner también ahí, focalizarse. Y finalmente quería mencionar que desde el punto de vista de un país como Chile, ahora hablo por mi país, nosotros somos un país de renta media, y tenemos ese problema, porque somos todavía un país en desarrollo, pero ya se nos cierran las puertas a financiamiento, como la asistencia internacional, por ejemplo. Ya tenemos cooperación bilateral que no nos prestan cooperación bilateral, que hace 3 o 4 años sí teníamos, y por lo tanto se nos cierran puertas. Entonces, para nosotros es fundamental una institucionalidad como la Red de Santiago, por ejemplo, porque por ahí sí pensamos que podemos conseguir cierto apoyo en términos de capacidad o de asistencia, o como venga ese apoyo, para nosotros seguir fortaleciendo nuestro quehacer en pérdida y daños dentro del país. Pero otro tipo de fondos quizás para Chile ya no van a ser posibles. Por ejemplo, los grants. Es muy difícil obtenerlos en adaptación. En el Fondo Verde del Clima ya no nos prestan grants. O sea, para Chile solo hay préstamo y ese tipo de fondos. Y esa es la realidad, finalmente. Se dice, no, todos los países pueden acceder, pero al final en la realidad no es tan así. Entonces, por lo tanto, nuestros países, y varios quizás se sientan identificados dentro de Latinoamérica, que todavía tenemos grandes pérdidas por el cambio climático y que tenemos importantes desastres y que no los podemos solventar de forma autónoma, porque estamos en el camino al desarrollo. Entonces, estamos además combatiendo otros temas de pobreza, de salud, de educación, etcétera, y por lo tanto nos vienen estos desastres y estas pérdidas. Podríamos buscar ciertas formas o ciertos sistemas dentro del mecanismo financiero que pueda solventar nuestras necesidades de una forma quizás más expedita, más inteligente, y que tal vez no sean grandes, no lo sé, no lo tengo claro, pero creo que debiéramos explorar todas esas áreas de los distintos tipos de asistencia o de recursos que podrían necesitar los países. Gracias. Muchísimas gracias, Gladys, por compartir tu experiencia y tu visión con nosotros. Sin duda, qué importante contar con mecanismos, con sistemas que
que no se dejen enredar por asuntos burocráticos, por procesos tremendos, sino todo lo contrario, la importancia de agilizar, de facilitar el acceso a la financiación de una forma ágil, sistemática y según necesidades concretas, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada país, de cada contexto, de cada situación. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta visión. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poco de enfoque. Hemos puesto el foco hasta ahora en temas vinculados quizás más con asuntos de política, de cooperación, de corte internacional, y ahora nos vamos a ir a hablar de la capacidad del sector privado, ¿no? A hablar de acciones en materia de pérdidas y daños lideradas desde las empresas. Y para ello contamos con la presencia de César Augusto Arredondo, miembro del clúster de economía circular, Punto Circular. César, ¿qué nos puede contar en este sentido? Sí, bueno, mil gracias por la invitación. Yo me llamo César Arredondo, para quienes no me conocen. Mi responsabilidad es la parte comercial y técnica respecto a gobiernos y corporativos aquí en México, y actualmente estamos trabajando en un clúster de multiespecialistas, por decirlo de alguna manera, referido al tema de circularidad y de economía circular. La idea de esta presentación es en unas 5 o 6 diapositivas hacerles algo muy breve, unas líneas muy breves de en qué estamos trabajando y cuáles son las experiencias que hemos tenido aquí, por lo menos en México, respecto al tema de riesgos naturales en la industria. En general, todo este tema de las industrias, todo el tema de qué sucede cuando vienen los fenómenos naturales y cómo las afectan, está muy asociada al tema de interrupción de negocio. Desde luego que hay una pérdida de seguridad en los activos y en las personas que laboran o trabajan dentro de estas instalaciones. Hay un tema de pérdida de credibilidad muy importante que es algo que tienen que hacer respetar, digamos, de todos los responsables de estas compañías. Y hay desde luego, asociado a la ocurrencia de cualquiera de estos fenómenos naturales o antropogénicos, una dificultad en temas o en términos de planeación y desarrollo. Y también, y es, digamos, la experiencia que hemos tenido aquí, por lo menos en México, esto se resume en un desconocimiento desde la materia, consumos, hasta el tema de emisiones. ¿Cuál es la huella que estamos dejando, ya sea a nivel carbono o a nivel hídrico? Pensando, digamos, en esa dirección, permítanme pasar a la siguiente. No sé por qué se me pasó a la siguiente diapositiva. Pensando en ese sentido, pues digamos que el trabajo técnico va enfocado básicamente hacia 4 líneas principales. Una primera línea en la que es necesario caracterizar todos esos activos, los llamo activos porque pueden ser bienes físicos o naturales, es hacer una caracterización de cómo están conformados, dónde están ubicados, si tienen algún costo, estamos hablando de valores de reposición. También pensar en toda la documentación a cualquier nivel, legal, administrativa, financiera, hacer una caracterización de cómo es la operación, y ver toda esa línea de normas y seguridad y sostenibilidad que tienen que garantizar. Eso es un primer nivel de caracterización. A un segundo nivel, entonces, todos esos bienes que yo tengo, ¿dónde están ubicados? ¿Cuáles son las amenazas que me pueden impactar a diferentes niveles? Natural, antropogénico, medioambiental, operativo, responsabilidad civil, financiero, y muy importante, y a nivel natural y pensando en la parte hidrometeorológica sobre todo, ¿cómo es el tema del cambio climático? ¿Cómo se subrelaciona con todos estos, digamos, amenazas que pueden ocurrir al mismo tiempo? Y bueno, y ahí viene una fase de caracterizar mis activos, qué tan vulnerables son ante esas amenazas, hacer un análisis regional, a ver a nivel espacial cuáles son mis activos o los más afectados, los más críticos, y desde luego en un tercer nivel hacer una caracterización de cómo históricamente nos hemos visto afectados en cuanto a siniestralidad, e irnos a obtener o a estimar parámetros que financieramente son representativos. Ahí estoy hablando de 2 líneas fundamentales, el tema de pérdidas económicas o el tema de daños. Y desde luego, pues todo esto se detona al final en la generación de medidas de mitigación, acciones de mejora, y digamos que esta es la búsqueda de soluciones preventivas o posteriores al evento.
Y finalmente una cuarta línea, y yo creo que es algo que está ocurriendo en los últimos 5 años al menos, es ser capaces de tomar un análisis y control continuo de la situación, ser capaces de monitorear, ser capaces de instrumentar. Y todo esto pues obviamente va enfocado hacia temas de seguridad y sostenibilidad. A un siguiente nivel, que es el tema de análisis como detallado y pensando en fenómenos hidrometeorológicos sobre todo, pues tenemos que ser capaces de valorar bajo un cierto periodo de retorno, en una ventana de interés, en una ventana de tiempo de interés, por ejemplo, 100 años, 500 años, cómo pueden cambiar los parámetros que caracterizan un fenómeno. O sea, qué pasa bajo las condiciones actuales y qué pasa bajo los escenarios futuros que conocemos como cambio climático y bajo esas condicionantes saber cómo, por ejemplo, se modifican las trayectorias de un huracán, qué pasa con esas trayectorias, cuáles son las zonas que más impactan, qué cantidad de lluvia traen, esa cantidad de lluvia, cómo genera inundaciones, si proponen o no, generan o no deslizamientos asociados, en fin. Y al final, pues tenemos resultados espaciales como el tema de mapear velocidades del viento, como el tema de mapear el de esas velocidades, cómo impacta, o también cómo puede impactar a bienes naturales. Podemos estar hablando de bosques, lagunas, en fin, que es un poco lo que vemos en la inferior derecha. Un poquito lo que les decía, este tema de la análisis no solo se va a un nivel físico, también nos permite conocer temas de provisión de agua, de regulación de inundaciones, a nivel turístico, belleza escénica, y todo eso pues nos permite entender cómo es importante el tema de cambios de cobertura vegetal, cómo controlar el deterioro de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, y qué impacto, porque sí lo tienen dentro de la operación del negocio. Y desde luego, no solo es analizar mi industria particularmente, sino hay muchos activos secundarios que son infraestructura crítica que debe operar bien y que de alguna manera a mi industria le debe permitir adelantarse o pensar en un plan B en caso de que hayan afectaciones de un nivel importante sobre carreteras, sobre subestaciones, sobre puertos, sobre aeropuertos, en fin. Y pensando de una forma más genérica, todo esto ha permitido por nosotros, por lo menos a nosotros, a nivel de generar plataformas, es decir, ser capaces de implementar que no solo nos permita caracterizar las intensidades de un fenómeno, llámese sismo, llámese huracán, llámese inundación, sino que dependiendo del nivel de detalle nos permita medir consumos, nos permita medir también emisión o dimensionar la disposición de residuos, las emisiones, en fin. Y todo esto pues va relacionado con caracterización del medio ambiente, con ver cómo estamos aprovechando los recursos y cómo estamos afectando a los mismos, hacer una dimensión, digamos, de estos modelos de circulación general del IPCC y de escenarios radioactivos tanto a un futuro cercano como a un futuro medio, y aprovechar diferentes tecnologías que tenemos a la mano, el tema de monitoreo satelital, el tema de utilizar inteligencia artificial para caracterizar los activos físicos o los activos naturales, y al final, cruzando toda esa información, ser capaces de generar escenarios simulados o históricos y cruzarlos con qué tan vulnerables somos, qué nivel de daño podemos absorber dependiendo de los sistemas que están siendo afectados, y todo eso al final, o sea, el resultado final, digamos, de este trabajo que se hace para corporativos y gobiernos va muy asociado al análisis de seguros tradicionales, a valorar el nivel de daño, a valorar el nivel de pérdida, a irnos a identificar, por ejemplo, indicadores de aseguramiento importantes como las pérdidas máximas probables, como las primas técnicas, como las probabilidades de ruina, que son los que permiten Parece que César está teniendo algún problema con su conexión. Perdón, ¿me escuchan ahí mejor? Sí.
Perdón, Sí, continúo, ¿verdad? sí, sí, lo único, le voy a pedir brevedad, tenemos que ir ya cerrando, nos queda todavía algún ponente por participar Sí, y le claro, voy a pedir que vaya sintetizando ya y que claro que vaya sí. cerrando su intervención. Claro que sí, mil gracias. Solo para cerrar, casos de éxito, se vienen trabajando con muchas industrias privadas, en este caso la industria vidriera de Coahuila, por ejemplo, en temas de inundación, el tema de la planta de Celaya de Guanajuato de Honda, que hubo una inundación debido a que hubo un desborde de una de las presas, y trabajos globales que se hacen con el sector gobierno, como las centrales nucleares, como los Atlas y como las estrategias de gestión integral del riesgo, que son herramientas que permiten a los gobiernos hacer, digamos, proyecciones de desarrollo urbano. Mil gracias. Esa fue mi intervención. Muchísimas gracias, César, por compartir con nosotros cómo se trabaja un poco de este punto circular para abordar este tipo de situaciones y desarrollar herramientas útiles no solo para que el sector privado se prepare, sino también para tender puentes de co-creación y de alianza con otras instituciones como pueden ser los actores institucionales. Sin duda, el sector privado tiene una capacidad y un potencial amplísimo para actuar ante este tipo de situaciones. Puede ser un motor muy importante para la ambición y bueno, un ejemplo de ello es la multitud de acuerdos paralelos firmados durante la pasada COP26 más allá de los acuerdos políticos. Así que bueno, de nuevo agradecerle su visión. Y ya finalmente vamos a entrar en la recta final de este encuentro, no sin dirigir antes la mirada a la sociedad civil. Decíamos que Ambición COP es una propuesta que nace para impulsar la ambición en todos los sectores sociales y por supuesto la sociedad civil es una parte imprescindible y fundamental dentro de este eje, ¿no? Y sí que es cierto que a menudo la cuestión de pérdidas y daños parece discutirse quizás en un plano un poco más elevado en el ámbito de las negociaciones intergubernamentales y no parece calar en demasía en la ciudadanía. Pero hay muchos y muy buenos ejemplos de acciones e iniciativas que involucran de manera directa. En este sentido, la inclusión de las comunidades vulnerables y de los propios actores es crucial, ¿no? Y para tener unas pinceladas en esta cuestión nos acompaña Adrián Martínez de la Ruta del Clima. Adrián, ¿nos puedes contar un poco cómo afrontáis desde la Ruta del Clima este tipo de cuestiones y qué es lo que hacéis? Claro, sí, pues la Ruta del Clima viene siguiendo el tema de daños y pérdidas en general y impactos climáticos desde hace años, especialmente desde una perspectiva de los derechos humanos, de la responsabilidad estatal y pues desde el derecho internacional climático. Para nosotros es súper importante abordar desde una perspectiva de las personas afectadas, digamos, de las mujeres en las comunidades, de la niñez, de las personas adultos mayores, que se ven desproporcionadamente afectados por los impactos climáticos y que sufren los daños y pérdidas en nuestras comunidades en Latinoamérica y especialmente en lugares como de donde yo soy, de Centroamérica. Esto es un punto muy importante al tener en perspectiva cuando hablamos de éxito. Y sabemos que en las últimas 3 décadas el tema de daños y pérdidas ha sido sistemáticamente excluido por gobiernos como Estados Unidos, como la Unión Europea, Canadá, que tratan de evitar el tema de la responsabilidad. Responsabilidad por la externalidad negativa que las grandes economías intensivas en carbono tienen respecto al daño transfronterizo que está ocurriendo a causa del cambio climático. Nuevamente con las discusiones, por ejemplo, como mencionaban nuestros colegas en la COP26, se abrió el tema de daños y pérdidas y pues existe una posibilidad de nuevamente de crear un mecanismo de financiamiento para responder, para afrontar los daños y pérdidas. No es la primera vez que esto se hace en la Convención Marco, pero esperamos que sea una que tenga éxito. Tenemos elementos distractores como el diálogo de Glasgow que no termina ni siquiera en un reporte y por eso es tan importante, al menos desde la sociedad civil, lograr que se concrete en los primeros días de la COP27 un punto de agenda permanente para tratar el tema de daños y pérdidas como uno de los problemas continuos que tiene la sociedad
internacional a raíz de las consecuencias del cambio climático. Tenemos que afrontar que daños y pérdidas es algo que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo y que es exponencial. Las comunidades, por ejemplo, en Centroamérica, donde hemos estado conversando, tienen ya muchos años, al menos 1 o 2 décadas, de sentir el cambio del clima y sentir los efectos negativos. Es muy importante y creo que los ejercicios que ustedes estuvieron mencionando reflejan esto, el de crear sistemas de monitoreo, de reporte y de análisis con participación de la sociedad civil, con participación de las comunidades afectadas para estandarizar los reportes y poder tener datos comparables. Y creo que si vemos los NDCs de la región, no solo los NDCs cuando hablan de daños y pérdidas tienen información muy escueta, sino que no son comparables entre las mismas versiones actualizadas de los países, ni comparables entre los NDCs entre sí. Eso nos deja con una gran incertidumbre respecto a lo que realmente está pasando en tanto a daños y pérdidas en nuestros países. Y eso es algo que tenemos que corregir. Al menos de nuestra parte estamos realizando estudios, recuperando testimonios de las personas, tratando de crear una imagen más real y tangible sobre los impactos del cambio climático, que al final lo que hacen es lesionar derechos humanos. Y una de las cosas que, tal vez ya para cerrar, que no podemos permitir y dejar que continúe dentro de la Convención Marco en estas negociaciones del cambio climático es postergar, tener recursos y postergar que el artículo 8, que estructuralmente sea desligado de los mecanismos de implementación del Acuerdo de París, pues no dé respuesta a lo que es un tema de responsabilidades de los grandes emisores, especialmente del norte, respecto a los efectos negativos que tiene el cambio climático. Es uno de los principios y objetivos de la Convención Marco y es algo que a propósito se ha sido negligente y excluido por parte de la comunidad internacional, y es un costo que todas las personas en las poblaciones vulnerables pagan. Es un costo enorme, es un costo que los países del norte nunca van a poder resarcir, y sin embargo al menos deberían hacerse responsables y reconocer su responsabilidad por este daño transgeneracional que nos están causando a nuestras comunidades, volviendo muchas de nuestras comunidades lugares donde no se puede prosperar, y que muchas personas por eso se ven forzadas a huir o a desplazarse internamente o cruzar fronteras. Y eso es una de las realidades que vivimos en muchos países y muchas comunidades en Latinoamérica, y por eso es tan importante que nuestros países aprovechen estos nuevos espacios que hay dentro de la Convención Marco para alzar la voz y tener reclamos políticos que sean concretos y que lleven a resultados tangibles que beneficien a las personas afectadas. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Sin duda, escuchándote me venían a la mente, y bueno, al final lo has mencionado, la cuestión de las migraciones climáticas, ¿no? que nos daría también para abrir un debate paralelo que nos podría llevar también horas y horas. Muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones y por ir poco a poco desgranando y configurando esta sesión en la que hemos querido abordar la cuestión de pérdidas y daños desde una perspectiva multidisciplinar, desde diferentes enfoques, poniendo sobre la mesa problemáticas y también apuntando hacia posibles soluciones impulsadas desde diferentes ámbitos. Al comienzo de mi intervención hacía referencia a que intentaríamos reservar unos minutos al final de la sesión para poder ceder la palabra a los espectadores. Es cierto que nos hemos ido alargando un poquito más de lo que teníamos previsto, así que comentarles que hemos ido recopilando desde la organización, desde Ambición COP, todas las preguntas que nos han ido haciendo llegar. Y bueno, dado que ya hemos sobrepasado la hora de duración y la hora que teníamos prevista para esta sesión, vamos a poner el punto aquí. Esperemos que no sea un punto final, que sea un punto y aparte, porque bueno, tenemos mucho de lo que abordar, tenemos de lo que hablar, tenemos muchas cuestiones asociadas al tema de pérdidas y daños que abordar, y sin duda seguro que encontramos una nueva oportunidad en
en un futuro muy próximo. Muchísimas gracias a los panelistas y a los expertos que nos han acompañado esta tarde y también muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado al otro lado de la pantalla. En los próximos días podrán encontrar la grabación de esta sesión en la web de Ambición COP y de nuevo les recuerdo también que en Ambición COP pueden encontrar también el informe de análisis de cómo, qué pasos se han ido dando en torno a la cuestión de pérdidas y daños hasta la COP para prepararnos para que la cumbre de Egipto sea realmente la cumbre de la implementación. Gracias de nuevo y lo dicho, nos vemos muy pronto en una nueva sesión. Buenas tardes o buenos días, dependiendo del punto del globo en el que se encuentren. Gracias.